Hola, ¿qué tal? Volvemos en un nuevo video y en este caso les voy a mostrar algunos vinilos que me compré y algunos vinilos que me regalaron algunos seguidores. Así que vamos con la intro y seguimos con el video. Bueno, como todos ya saben, comprar vinilos se está haciendo cada vez más difícil. Entonces yo voy comprando de a poquito lo que me va gustando, lo que veo que está a buen precio y todo eso. Por eso es que no presento muchos vinilos nuevos y trato de, dosificar los que tengo para poder mostrarles a ustedes material y recomendaciones y este tipo de cosas. Me gusta porque mucha gente me reconoció que muchos de los vinilos que yo fui mostrando, a ver, el qué de la cuestión está bueno cuando vos ves que las cosas que vos haces tienen un resultado. Si las cosas no tienen un resultado y nadie te agradece y nadie dice, che, gracias a vos descubrí esta banda, qué bueno que está el vinilo este que recomendaste, qué bueno el equipo que me dijiste, qué bien armé mi equipo siguiendo tus consejos. Si nadie me dice eso es porque las cosas no las estoy haciendo bien. Y en este caso estoy contento porque las cosas sé que las estoy haciendo bien. Además de todos los videos en vivo que hacemos que son muy divertidos. Y en este caso voy a seguir recomendando algunos vinilos para que sigan viendo material y para que sigan, para los que no los conocen, porque hay gente que no conoce todos los intérpretes que a veces nos gustan y estas cosas, sobre todo la gente más joven. Así que vamos a arrancar con una tanda y en este caso voy a presentar un vinilo que ya lo tengo, pero que me lo volví a comprar. Porque salió en una reedición nueva y lo quería tener nuevo. A pesar de que yo tengo, está en muy buen estado y se escucha muy bien. Bueno, se me antojó comprarlo de nuevo para tenerlo como quien dice, lo quiero nuevito y lo quiero abrir yo y lo quiero tener yo. Como estoy comprando casi todos los de Steely Dan en reediciones que están saliendo, bueno, no podía ser menos y me compré Pretzel Logic, o más conocido como la lógica del bizcocho. No sé por qué, porque un pretzel no es un bizcocho, pero bueno, es un pretzel. Pero sí, Pretzel Logic, versión USA, linda, gatefold. Han agarrado una foto y le han pegado una estirada que quedaron los muchachos finitos como silbido de ánima. Pero bueno, está lindo porque es gatefold. El vinilo es un vinilo gruesito, pesadito. No sé si sirve para algo, pero al menos para que no se doble tanto. Así que es un lindo vinilo del sello Geffen. No me acuerdo el anterior, el original de qué sello es. Si es del mismo sello o es de otro. Yo lo tengo ahí. Lo tengo a la venta. Difícil venderlo porque, claro, es un disco que tampoco vale muy barato usado. Este es un disco que en su primera edición es del año 1974. Yo lo tengo en una primera edición argentina. Y suena exactamente igual que este. No hay ninguna variación de sonido. Solamente creo que me voy a quedar con este porque caí en comprarla y no quiero quedar como un ganso de decir vendo esto que recién compré y me voy a quedar con este porque está nuevito y no sé qué, pero es lo mismo. Me arrepiento de haberlo comprado por una cuestión de que suena exactamente igual, no le encontré ninguna diferencia. Pero es un vinilo que ya todos conocen, creo, y todos saben que esta banda es magnífica y que los temas son geniales. Ricky, Don't Lose My Number, Night by Night, que es un temazo. Tenemos Pretzel Logic, justamente, con un With a Gun, que también es un tema. Están todos buenos los temas de estos, ya no hace falta ni que me ponga a leerlo así en mi guaraniña membu que leo yo. Pero nada, hermoso. Al menos está hermoso. Después del sonido es muy igual al que tengo o casi que el que tengo suena mejor. Vamos con un segundo vinilo de una banda que no soy muy fan, ustedes ya lo saben. Sí es fan de esta banda, este muchacho que tiene el cogote así y que dice, me compro 400 vinilos de aquí. Bueno, ese muchacho seguramente lo tiene 25 veces. Alemán, japonés, chino, colombiano, boliviano, uruguayo, brasilero. Bueno, yo lo tengo en versión nacional, bastante rotito, regalado por un seguidor, no voy a decir el nombre,
guiño guiño, ya todos saben quién es. Me lo regaló un seguidor, versión nacional, y sinceramente este disco de Kiss sí me gusta, porque es uno de los primeros, no es el primero, hay uno anterior a este me parece, y es uno de los primeros, y la verdad que los primeros discos de Kiss a mí sí me gustaban, después cuando ya se pusieron demasiado glam, no me gustaron tanto. Esto es como más rock, rock de verdad, el otro son como más glam rock, y cuando se pusieron glam rock dejaron de gustarme Kiss. Así que este está muy bueno, Dressed to Kill. La placa está, el disco, o sea la tapita está bastante baqueta, pero la placa que es de Casablanca está hermosa. No trajo insert, obviamente, pero la tapa está pero hermosa, ¿eh? No tiene una marca, no tiene un rayón, se escucha muy muy bien, la verdad, muy feliz con este disco y me reencontré con Kiss, porque no le daba mucha pelota a Kiss yo, pero este disco me hizo recordar mucho porque está muy bueno y me gusta mucho porque es muy de rock, no glam rock. Y ahora vamos con una banda que a mí personalmente me gusta mucho, pero ustedes cuando la vean me van a decir y se trata de Air Supply, muchachos. Este es un lindo disco de Air Supply, pero miren esto. ¿Qué pasó? ¿Esos pantaloncitos rojos? ¿Esa peluca? Ay, Dios mío, qué bellos que están vestidos. Mirá ese de lila ahí atrás. Hermoso. Pero el disco, la verdad, muy linda la tapa, muy bueno. Este es norteamericano, ¿eh? Versión USA, regalado por un seguidor también, del año 81. Lindos temas. Air Supply siempre tuvo lindos temas. Hay un disco de Air Supply para que no quiere tener todos los discos de Air Supply por separado, que es el Grandes Éxitos, que ellos están los dos en la tapa como dibujados con lápiz de colores, así como hicieron el de Billy Ocean, ese que tiene el famoso tema Suddenly, que está también dibujado Billy Ocean con lápiz de color. Bueno, esto más o menos hicieron lo mismo. Air Supply, este es un muy lindo disco. Y bueno, nada, se los recomiendo, yo se los recomiendo. Esto es una reedición porque ya tiene código de barra y los que tienen código de barra no son tan viejos. Es una reedición que suena muy bien. La plaquita está muy bien, tiene un insert. La placa es de arista, se escucha bárbaro. Y tiene un insert que en realidad es un insert sobre, pero bueno, yo le puse una bolsita y está en excelente estado. Muy bueno, a mí me gusta mucho, a pesar de que... Bueno, me vuelvo a poner en la misma posición porque acá tuvimos un exabrupto que nos aparecían dos numeritos arriba de la cámara del teléfono, que significaba que me quedan 51 minutos de grabación porque el teléfono está explotado de cosas y mi mujer se asustó pensando que se iba a cortar el video, pero nada. Seguimos con el video y seguimos con otro vinilo de estos muchachos tan hermosos que son los de Air Supply. Este se llama Ahora para Siempre, está en castellano porque es una versión nacional. Acá sigue Cabeza de Esponja, con su vocecita finita. Este es un buen disco, suena muy bien por ser nacional, casi suena igual de bien que el USA que les presenté anteriormente. Y tienen muy muy buenos temas. Hermoso disco, otro regalo de un seguidor. La verdad, bárbaro. Me vieron cara de come galletita, que me regalan cosas de Air Supply y de Ava, pero no importa, muchachos, a mí me gusta. Esto para el canal va muy bien y para mí también, porque yo también los escucho y porque a mí me gusta todo tipo de música, porque ya se van a dar cuenta que dentro de poco voy a presentar algo que con esto no tiene nada que ver. Discazo de Air Supply, segundo discazo que presento de esta banda. No se lo pierdan. Discos que además los consiguen en bateas de disquerías viejas por poca plata. En esta época de crisis está bueno conseguir discos que no pasen de las 5 lucas. Y se consiguen, por menos de eso. Este disco me lo regalaron y la verdad que yo sinceramente les voy a decir, no lo conocía. No conocía ni el disco, ni la banda, ni nada. Y me llamó mucho la atención porque cuando lo escuché, la verdad que está muy bueno. Y la banda en cuestión se llama Gentle Giant, o sea, gente gigante, me imagino. El disco en sí se llama Octopus y viene a simular
un frasco donde adentro hay un pulpo. La verdad es un disco un tanto extraño, un disco como de un rock de estos, ¿cómo es que se le dice? Así tipo estos de Jethro Tull y estos que son como medio fusión, progresivo, ¿viste? Pero muy bueno, muy bueno, muy bueno, me sorprendió gratamente, es un lindo disco, el otro día lo estuve escuchando, suena muy bien, está muy bien cuidado, es de Columbia, los discos de Columbia normalmente suenan muy bien. Yo no sé, esto es una reedición, les digo que es una reedición porque estuve investigando y la edición original acá esto lo tiene en celeste y lo tiene como troquelado, y este no, esto es como todo impreso en un cartón, así que es una reedición, no sé de qué año, pero el disco original es de 1973, así que eran unos adelantados total, porque lo que tocan, si lo llegan a escuchar, ya van a ver que es como muy adelantado para la época. No tengo mucho más que decir, que la verdad que está muy bien. Y es muy lindo disco, muy buena, muy buen regalo. Octopus de Gentle Giant, totalmente recomendable. Y no creo que valga mucha plata este disco. Y si vale mucha plata, no lo sé. Y si vale mucha plata, igual lo tengo yo y me lo voy a quedar. Y ahora vamos con algo que también me regalaron. Y sinceramente fue una grata sorpresa para mí, porque no pensé que me lo iban a regalar. Pero sí me lo regalaron. Que es este discazo de Marilyn Manson, que se llama Born Villain. Me imagino que es nacido villano. No hay que ser muy ducho en el inglés para darse cuenta de qué significa eso. Solamente tiene este golpecito acá que se ha roto la tapa. Nada, es Gatefold. Es Gatefold. Es una edición de super lujo. Se lo digo por lo que pesa, porque esto pesa mucho, porque el cartón es muy grueso, porque la impresión es de mucha calidad, el cartón es de mucha calidad, súper grueso. Viene con 2 sobres negros que se los tengo que cambiar porque lo único que no traen es el papel de seda, y a mí sobre el papel así tan rígido no me gusta que esté el vinilo, pero voy a sacar un vinilo para que lo vean. Son 2 vinilos. Los vinilos son de 180 gramos. No sé, como siempre digo, si eso tiene que ver con la calidad del sonido, pero sí sé que este vinilo en particular tiene un sonido impresionante. Miren, no sé si es uno de los vinilos de todos los que tengo que mejor suena, incluso mejor que el de Tool que tengo dividido en 5 vinilos. Tiene mucha más calidad de sonido. No sé cómo hicieron para grabar tan bien esto, porque la verdad que es impresionante. No le puedes ni dar volumen porque lo pones en el 2 del volumen del equipo y ya está fuerte. Pero no solo fuerte, sino fuerte y de buena calidad. Genial este vinilo, sí, bien digo, recomendadísimo. El tema que me encanta, que lo subí en un video, en un coso, me gustó mucho, es Overnet The Path of Misery, y después algo de un Gardener que se llama, a ver si lo encuentro, ¿no? Porque están paradas así las letras y te remarean. Sí, The Gardener, el tema anterior a ese que le dije. The Gardener. Es un discazo, de punta a punta. Buenísimo, súper recomendable. Vale una fortuna, se los digo. No sé, me lo regalaron y vale una fortuna. Estuve mirando lo que vale y no sé, te piden 70 lucas, 80 lucas, están re loco. No sé si alguien lo venderá más barato, si se conseguirá una reedición ahora que hagan, y qué sé yo. Y ahora vamos con el último de esta tanda de este nuevo video. Y es un disco que se lo reservé hace un tiempito a la gente de Musicono, y la verdad que se portó muy bien conmigo porque me lo mandó a muy buen precio, y es un disco que le tenía ganas, pero en ese momento cuando fui no tenía la plata, y le dije reservámelo para cuando me mandes Pretzel Logic, porque Pretzel Logic se lo compré a Musicono, y cuando me mandes Pretzel Logic seguramente voy a andar con algo de guita, y si el muchacho se acordó después de muchos meses y me lo guardó y no me lo subió de precio, y eso es muy respetable, porque este vinilo,
Cuando yo fui, incluso estaba más caro que cuando me lo cobró. No lo digo para que le haga descuento a todos los demás, pero simplemente porque se ve que es un gesto muy noble el de decir, bueno, este muchacho me reservó este vinilo y no se lo voy a aumentar. Nadie hace eso, todos te lo aumentan. Y se trata el vinilo en cuestión de la banda Down. Y el disco en cuestión es Nola. Es el primer disco de la banda. Aquí atrás tiene un Jesús con un churrasco en la boca. Parental Advisor. Como saben, todo lo que tenga que ver con Phil Anselmo son puras puteadas y cosas. Saben que esta es la banda de Phil Anselmo, el cantante de Pantera, una banda alternativa. También tiene otra banda que se llama Superjoint Ritual, que es un poco más quilombera que esta todavía. Esto es como más stoner. ¿Vieron el stoner, que es como más pesado? Un rock más lento y más pesado con la batería, como que el baterista está que se tomó un Lexotanil y le está pegando así como con mucha violencia, pero lento. Y a eso se le dice stoner. Y la verdad, esto es un discazo totalmente recomendable. Si no lo conocen, escúchenlo, porque vale realmente la pena. En este caso sí viene con el sobre de papel, pero con el papel de seda acá adentro, que ya lo transforma en algo de calidad. Sello East West Record. Totalmente recomendable, muchachos. Cómprenlo si lo consiguen, porque es un discazo. No sé cuánto valdrá realmente, pero vale la pena. Son discos que valen la pena tener. Tiene un insert. Al Steely Dan no se gastaron ni en ponerle un insert. A este sí. Este tiene un insert. Con los muchachos acá atrás, que siempre se mantienen flacos. Debe ser que no comen. Así que nada, esto es todo por este video. Son los que les quería mostrar. Lo nuevo que conseguí, lo nuevo que compré. Y lo nuevo que me mandaron también los seguidores. Así que con esto también estoy muy agradecido. En un video en vivo que hicimos último, una gente me dijo: vos lo que tenés que hacer es activar los super chat, el super cos. Estuve investigando, yo no entendí un carajo. Así que no sé cómo se hace eso, no sé qué función cumple, no sé para qué sirve el super chat, el super calco, no sé. Estas cosas como para que me dijo uno, porque nosotros queremos aportar, aunque sea los que estamos afuera, podemos aportar con algo de dinero para que puedas comprar vinilo para seguir haciendo el canal y qué sé yo. Yo propuse que más que enviarme plata, bueno, al que tiene un vinilo que no lo escucha, que me lo mande y se acabó el partido y no gastamos nada, ni tenemos que invertir del bolsillo, porque hay mucha gente como yo, incluso, que he tenido un montón de vinilos que no me gustaban y los regalé. Y bueno, si alguno me quiere pasar un vinilo para aportar para el canal, bienvenido sea. Yo recibo todo, menos cumbia. No se enojen, salvo que me manden uno de Coliars y su Quinteto Imperial, que me gusta para hacer un asado y ponerme en pedo. Así que nada, muchachos, esto es todo por hoy. Si les gustó el video, como siempre, recuerden darle al like, al suscribirse y a la campanita. La suscripción tiene también la salvedad que tienen que fijarse, que si la vuelven a apretar cuando ya están suscritos, las notificaciones dicen todas parciales o no sé qué más. Ustedes pónganle en todas, porque si le ponen todas les va a avisar cuando yo hago un video en vivo, o cuando subo un video nuevo, o cuando me caigo en el baño cuando me estoy bañando. Así que nada, les mando un saludo y como siempre, corten.